Bien, bienvenidos todos. Hoy vamos a continuar donde lo dijimos, donde terminamos ayer, pero antes de iniciar el tema, me gustaría que por favor todos los que queráis y podáis os pongáis de rodillas para hacer una oración. Padre nuestro, te damos gracias una vez más porque nos sigues dando la oportunidad de poder congregarnos para versarnos más en tu palabra y poder aprender a veces aspectos que nos pasan desapercibidos. Por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a captar todo lo que tú nos quieres decir. Perdona nuestros pecados y cuida de que todas las personas que van a llegar lo hagan con bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, antes de iniciar el tema, quisiera deciros que lo que vamos a hacer es tratar el tema OVNI, el fenómeno OVNI, desde una perspectiva bastante distinta a lo habitual. Sé que es, bastante conocido entre las personas mexicanas el fenómeno OVNI, ya que me han dicho que en distintos lugares de este país se llegan a apreciar y a verlos. Hoy vamos a tener un tema dentro de todo un poco más variado de lo normal. Vamos a pasar una filmación de 28 minutos, es en inglés, pero está subtitulado al español. Por tanto, casi que os rogaría que los que estáis más atrás os acerquéis tanto como podáis a las primeras filas, porque si no, habrá casi media hora que no os vais a enterar de prácticamente nada. Y creo que es un vídeo sumamente interesante para ser visto. Y vosotros ya me lo diréis después. También vamos a tener alguna cosa que va a ser distinta de la temática, pero que la va a complementar. Pues vamos a empezar precisamente abriendo nuestras Biblias en un texto. Y ese texto se encuentra en el libro de Éxodo. Todos sabéis que en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que es el que vamos a mirar, se hallan los 10 mandamientos. Ayer vimos uno muy concreto y hablamos de otro. Hoy vamos a hablar sobre uno de esos mandamientos que prácticamente se le da poca importancia, pero que vais a ver qué asociación tiene con el tema que precisamente vamos a tratar hoy. En el capítulo 20, en el versículo número 3, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento, ¿no? Y cuando hablamos sobre este mandamiento enseguida pensamos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, si yo ya creo en Dios, ya para mí es el todo. Pero a veces sí que tenemos dioses ajenos. A veces nos podemos llegar a vender de nuestras creencias, de seguir una auténtica fe por dinero. Sí, porque por dinero igual transgredirás el sábado, que es el día de reposo. Y claro, es que si no trabajo ese día tendré menos dinero. Y por tanto hacemos del dinero, ¿el qué? ¿Un Dios? A veces pueden ser muchas otras cosas, incluso hasta una persona, que la lleguemos a divinizar prácticamente. Pero mirad cómo continúa también. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hoy vamos a ver una perspectiva distinta de estos textos, de estos mandamientos. Y vamos a ver un proceso histórico en el cual estos mandamientos fueron transgredidos, pero que también lo están siendo ahora. ¿Qué tienen que ver estos mandamientos con el fenómeno OVNI? Vamos a verlo.
Antes de nada, un texto bíblico. Vamos a leer porque va a ser prácticamente la base del tema de hoy. ¿Hay ovnis que aparecen en la Biblia? ¿No hay ovnis que aparecen en la Biblia? ¿Hay extraterrestres que aparecen en la Biblia? ¿No? Pues nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Y de las gordas, ¿eh? De las gordas. Y os advierto que el tema que os he traído es solo una parte. No va a ser totalmente desglosado. Porque si lo queréis ver bien desglosado, con muchos datos y detalles, deberéis entrar, si queréis, a nuestra página del Gran Engaño. A esta. Aquí tenéis precisamente dónde podéis entrar por internet y podéis buscar el apartado donde hay 57 temas dedicados a puertas dimensionales. Y allí vais a ver todo esto con mucho detalle. Hoy sencillamente va a ser a modo prácticamente de resumen. Apocalipsis 16, del 12 al 21, nos habla de extraterrestres. Y ahora diréis, anda ya, esto te lo acabas de inventar y te has quedado tan ancho. Vamos a ver, y después iremos analizando. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Por cierto, referente a esto de los reyes del oriente, va a ser, si Dios quiere, el último tema que tendré con vosotros. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, ¿con forma de qué? De ranas. Quedaos con este concepto, ¿eh? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Tenéis estos 2 conceptos unidos en vuestra cabeza? Luego hablaremos más. El texto va siguiendo y veréis que precisamente se sitúa en un cierto momento de la historia que aún es futuro, pero un futuro sumamente cercano. No creáis que es un futuro de aquí 200 años. Estamos hablando de muy poco tiempo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Recordad que este texto también se puede traducir como el que guarda guardar los mandamientos. En el hebreo se dice igual, de una forma que de otra. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿De quién estuvimos hablando ayer y anteayer? Babilonia. ¿Y quién era Babilonia? No estamos hablando de un imperio de hace 2600 años, sino de alguien que aún perdura ahora. Un cierto poder, ¿verdad? Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, o sea, unos 30 kilos, granizo cayendo del cielo, cada piedrecita 30 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ya veis, esto es el contexto de las 7 plagas finales que va a recibir este mundo en pocos años. Y allí se habla precisamente, en el contexto del sexto ángel, que alguien aparece.
Y son 3 espíritus de demonios a manera de ranas. Vamos a, una vez situados, empezar a adentrarnos en ¿quiénes son realmente los extraterrestres? Vamos a introducir el tema con una lectura que aparece en este libro, El conflicto de los siglos, de Ellen White, de la que hemos estado tratando en estos días también. Mirad qué escribe ella al respecto de este texto. En un contexto de hablar con espíritus de muertos, de espiritismo en general, aparece esto, en la página 612. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. ¿Habla la Biblia o no de extraterrestres? Sí. Pero no de extraterrestres, de visitantes de otros mundos. Así es como se han querido hacer pasar, pero en verdad son espíritus de demonios. Esta cita del libro de Ellen White lleva allí desde 1888. ¿La habíais leído alguna vez? Nos damos cuenta como cuando leemos a veces no estamos dándonos cuenta de lo que leemos. Sigue diciendo: pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Eso era futuro en su tiempo. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Este es el próximo gran engaño que nos espera, El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. ¿Quién? Satanás mismo se hará pasar por Jesús. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. ¿Recordáis ayer la carta del juego Illuminati New World Order? Cuando aparece la carta del Mesías, ¿qué cara se les queda? ¡Ah! Pero con felicidad, alegría. ¿Y dónde miran? Arriba. ¿Y qué se ve desde arriba? Luz. Satanás plagiará tanto como Dios le permita la segunda venida de Jesús. ¿Cómo vamos a distinguir uno de otro cuando esto será prácticamente imposible de discernir? Solo lo sabremos por algunos detalles, y esos detalles los debemos conocer bien, Ayer ya vimos alguna. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego
en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. ¿Os habéis situado? Aparecerán espíritus de demonios a manera de ranas. Y aparecerá también Satanás haciéndose pasar por el Cristo junto con algunos otros que habrán hecho lo mismo. ¿Otros qué? Demonios. Todo el texto continúa. Por eso os aconsejo, conseguíos este libro como sea. Y si ya lo tenéis, volvedlo a mirar, pero ahora con otros ojos. Y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender, porque ahí hay cosas que nos pasan desapercibidas y nos están advirtiendo precisamente de todo lo que nos viene encima. Si os habéis dado cuenta, nos está hablando de fenómenos ¿de qué? De extraterrestres. Vienen de fuera de la Tierra y se hacen pasar por entes superiores. En 2 de Tesalonicenses, el versículo 9 nos dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás va a hacer todo esto. Ayer hablamos del Reiki, cómo las personas son sanadas a través de Reiki, y vimos que la procedencia del Reiki no es por sanación del propio humano, sino de poder satánico que influye como medium en la persona para transmitirle su electricidad y sanarla. Pero Satanás finalmente hará él mismo estos milagros y verás que hace lo mismo que hacía Jesús. Verás que dice lo mismo que decía Jesús. Verás la imagen de cómo hemos visto siempre a Jesús. Solo va a ser una diferencia clave. Dirá que sábado no, domingo sí. Y quien siga diciendo sábado, persecución a muerte, porque eso será la consecuencia de las plagas que estarán cayendo y alguien va a ser culpado de eso. Pero ahora vamos a ver más detalles y ya empezamos a adentrarnos de lleno en el fenómeno ovni. Recordad precisamente esto. La declaración de Lenguay, que dice que esos espíritus, a manera de ranas, es como se solía llamar a los visitantes de otros mundos en el pasado. Por tanto, quiere decir que en este mundo, durante siglos atrás, muchos siglos atrás, quizás antediluvianos incluso y postdiluvianos, en esos tiempos, ya había visita de otros mundos, que no eran de otros mundos, eran Satanás y sus ángeles haciéndose pasar por extraterrestres. Pero la gente que pensaba que eran dioses, porque venían de un modo especial, de otros mundos. Evidentemente no venían haciendo autostop, venían en algo que impresionaba. Y ahora entenderéis, cuando analicéis estos textos que ella dice aquí, cómo estos textos los hemos tenido en la Biblia siempre y a veces no los sabemos encajar. Números 25, del 1 al 3 nos dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Lo mismo que Satanás hará, todo el mundo se va a inclinar a él, va a propiciar esto. La gente, cuando ve algo superior que se le escapa a su concepción, en esos tiempos lo tenían claro, eran dioses.
Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y nunca mejor dicho, Baal Peor. ¿Os dais cuenta cómo les llamaban ellos? Dioses. Ahora empezaréis a entender por qué esa costumbre en todas las culturas de todo el mundo de ir a ciertos lugares a adorar a algo que aparecía y que para ellos eran dioses. Salmos 106, versículos 28 y 29 nos dice: se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Mirad también cómo se mezclaba con esto sacrificios a los muertos. ¿A un muerto le sacrificaríais algo? Pues hay mucha gente que lo hace. Incluso en vuestro país, si no recuerdo mal, el 1 de noviembre, mucha gente se junta en los cementerios a comer allí. ¿Por qué? Porque creen que ese día los muertos van a compartir la comida con ellos. ¿Sí? 1 y 2 de noviembre. ¿Es desde el 28? Sí, del 28 de noviembre, de octubre al 2 de noviembre. Ajá. Bueno, pues mirad, sencillamente esto que aún se está haciendo ahora, ya se hacía antes. Y era el culto a Baal. Y el culto a Baal era el culto a Satanás. Y a los muertos. Pero los muertos, dice la Biblia, que nada saben. Ya no se enteran, es como si no hubiesen existido. Por tanto, ¿a quién están ofreciendo esa comida? ¿A los demonios? Es lo mismo que hacían hace miles de años. 1 de Corintios 10, del 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Queda claro, el mensaje bíblico. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Apocalipsis 16, 13 y 14 es el texto que hemos visto antes. 3 espíritus a manera de ranas, inmundos, y son espíritus de demonios. ¿Sabéis? Esto algunas personas dirán, bueno, pero esto son cosas ya que hoy no tocan. ¿Sabéis alguno de esta palabra? ¿La habíais oído alguna vez? Anunnakis. ¿No? ¿Sí? Anunnakis es una palabra que significa aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Y ha habido especialmente un señor que falleció hace ya unos años, llamado Zacarías Sitchin. Este hombre se dedicó a traducir, según él, unas tablillas sumerias. Sumerias, ya sabéis, de esa cultura tan ancestral, tan antigua. Y resulta que en esas tablillas se habla de una serie de divinidades que vienen y crean al hombre. Y además entre ellos hay una tirria tremenda, no se soportan. Y los Anunnakis dicen que son precisamente aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Y esta creencia se está extendiendo cada vez más en estos últimos años. ¿Sabéis? Muchas personas creen que esto es totalmente cierto, que a nosotros nos hicieron los extraterrestres. Ya no creen en que Jesús nos creó, ¿no? Creen en esto. ¿Por qué? Porque además se basan en fenómenos ovni. Y los fenómenos ovni, a verlo, haylo, existe. No es una sola persona la que lo ha visto, son muchas. Y algunos han vivido experiencias realmente impresionantes. Pues esta nueva doctrina que se está enseñando, ¿sabéis quién fue precisamente Zacarías Sitchin? El señor que tradujo estas tablillas sumerias.
Muchas personas que están siguiendo esto, por desgracia, no lo saben. Y a veces ellos hablan contra los masones incluso. Pues resulta que Zacarías Sitchin fue filmado en un desfile en una logia masónica vistiendo el grado 33. Por tanto, era un masón. Y los masones creen también en estas cosas. O sea que, cuidado con lo que nos tragamos. Porque a la que tiramos del hilo vamos a parar siempre a lo mismo. El espiritismo está detrás para hacer creer a la gente lo que no es, por atractivo que parezca. Y con esto se habla también de... Hay una serie de extraterrestres que les llaman grises, otros de otro modo. Y unos trabajan para el bien del hombre, otros para el mal. Algunos son peligrosos, algunos son unas joyas. Todo esto sencillamente es la forma de desvirtuar lo que realmente pasó. Creados por Dios, Satanás nos odió. ¿Por qué? Porque los seres humanos fueron hechos para reemplazar las vacantes que Satanás y sus ángeles dejaron en el cielo al ser expulsados. Y a Satanás le molestó mucho que eso sucediera. Pero cuando él supo esto, resultó que pasó algo más. Él quiso participar de la creación del ser humano. Y dijo, tú no puedes, tú no eres Dios, no puedes crear, eres un ser creado. Sí, el mejor de los que he creado, pero eres un ser creado y tú no puedes crear. Y a partir de allí se lió, como ya sabéis, y como nos describe la Biblia, hubo una gran batalla en el cielo. Satanás y sus ángeles lucharon ¿contra quién? Contra Miguel y sus ángeles, contra Cristo mismo. Fueron expulsados, perdieron y se fueron. Se fueron y vinieron a parar a este lugar, ¿sí? A este lugar, la tierra. Pasaron por otros lugares donde Dios también creó vida. Pero allí no cayeron en el mismo engaño que cayó aquí Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y a partir de entonces, ¿qué hizo Satanás? Jugar a ser el creador, el auténtico creador, el bueno de la película, mientras invertía el papel con Cristo. Y por eso entenderéis que Hollywood esté lanzando tantas películas últimamente, en el cual, sin decir que es Cristo y Satanás, nos pinta dos personajes, el cual uno usurpa el lugar del otro. Y resulta que al final, el que parece el malo es el bueno. ¿Por qué Hollywood transmite estos conceptos? Porque es lo mismo que ya dejó registrado en las tablillas sumerias. No lo registró él, lo registró gente, evidentemente. Pero los conceptos que esos dioses que venían del cielo les dieron a los hombres, es lo que creyeron. Y cuando estos conceptos parecían perdidos entre Zacarías Sitchin y Hollywood, los están volviendo a conectar junto a todo el mundo de la nueva era. Libros como el famoso escritor de ufología y demás cosas, Von Däniken, ¿nos suena? En los años 70 se hizo muy popular por hablar de todos estos temas. Pues sabéis, ahora mucha gente se está creyendo esto. Y mucha gente, sinceramente, es capaz de ir a la muerte por estas creencias y decirte que estás loco por decir lo que dices. Lo que vamos a hacer nosotros es demostrar que lo que decimos no son tonterías. Y hoy vamos a verlo bien. Hermano, Anunnaki es lengua sumeria. Sí. Ahora me voy a poner en vuestro territorio, México. Y en este escrito de Guías Costa Rica aparece algo que tiene que ver con vuestra cultura ancestral. Y nos habla de un personaje. ¿Recordáis quién era Quetzalcóatl? ¿Sí? Conocido como la serpiente emplumada. En la Biblia, ¿quién es una serpiente? Satanás. Y curiosamente antes las serpientes volaban.
Fue cuando Dios maldice que se empiezan a arrastrar y a comer el polvo, le dice. No andaban, volaban. Curiosamente resulta que la cultura de vuestro propio país, la ancestral, estaba hablando que había aparecido este personaje y que había instruido a la gente autóctona del lugar, a los habitantes de vuestra zona, con grandes conocimientos. Y finalmente se fue. Ahora entenderéis por qué la divinidad máxima de aquí era precisamente este personaje. Satanás mismo apareció aquí haciéndose pasar por una gran divinidad y les transmitió una serie de conocimientos que el pueblo pudo utilizar y llegó a hacer grandes cosas. Esto que antes hemos visto en los escritos de Ellen White y en los propios textos bíblicos son las pruebas de que esto fue verdad. No es solo una mitología. La mitología lo que hace es desvirtuar el hecho que pasó, modificándolo algo, pero que tiene una auténtica raíz. No es un cuento inventado, sino que se transforma sobre un hecho real. Y eso es lo que pasó en vuestra tierra. Pero de bien seguro que no fue el único lugar, porque ¿dónde se adora al dragón también con alas? En Oriente, en China sobre todo. ¿Por qué? Una vez más, ya lo sabemos, ¿no? Satanás. ¿Qué buscará al final Satanás? La adoración. Cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Siempre ha buscado la adoración. ¿Pero la ha obtenido de todo el mundo? No. Porque Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel, aunque a veces ha sido muy minoritario, pero que siempre se ha dado cuenta que había un gran engaño. Una vez más volvemos al juego de cartas Illuminati New World Order. ¿Y qué aparece en este juego del año 1995? Los ovnis, los UFOs, ¿no? ¿Y qué más? Abducciones. O sea, ya no estamos hablando solo de visitantes de otros mundos, sino de visitantes de otros mundos que vienen y se llevan gente que desaparece, a veces para siempre, a veces durante un tiempo. Y resulta que los que desaparecen durante un tiempo, cuando vuelven a aparecer, empiezan a contar cosas extrañas que han vivido, muy extrañas. Y además describen a esos señores extraterrestres. ¿De qué modo? A manera de ranas. Como decía el texto bíblico, cabezones como una rana. Entre los dedos membranas, como son las ranas. Así. Ayer mismo había una al lado donde estaba yo con el ordenador, en el patio. Y sencillamente la pones de pie y es la descripción que vienen a dar, un poco distinta, pero prácticamente es la primera sensación que tienes de un extraterrestre abduciendo a alguien o apareciéndose a alguien. Bueno, en el dibujo también nos vienen a mostrar como si fueran reptiles. ¿Sabéis? Ahora se habla mucho de los reptilianos. ¿Habéis oído hablar de esto? ¿Quién está difundiendo todo esto? Pues los mismos que os he dicho antes. Viene de lo mismo. ¿Y reptil? ¿Quién era reptil? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? No era Satanás la serpiente. Pero Satanás se introdujo en la serpiente. Fue la primera posesión demoníaca de la historia. No fue sobre una persona, fue sobre un animal. Y de allí queda lo de reptilianos. Y ellos hablan de reptilianos y no se dan cuenta que están hablando de demonios y del mismo Satanás. Cómo se engaña a la gente, y Satanás qué bien lo hace. Por tanto, extraterrestres igual a ídolos, sobre todo antaño y ahora una vez de nuevo. Segunda de Crónicas nos dice:
Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Está hablando de paganismo. ¿Dónde se reunían? En los lugares altos. Hoy me han llevado a un lugar donde precisamente desde abajo se veía en ese monte una pirámide. No hemos subido hasta allí. Pero ¿por qué la pirámide estaba justo allí arriba? Que es el lugar donde dicen que se aparecen, se manifiestan esas extrañas luces y los ovnis. Porque es de lo mismo que pasó, no solo aquí, sino también en Oriente Medio, en la tierra donde los hebreos estaban, donde habían también los cananeos, donde habían los babilonios. Eso es en todo el mundo. Y ahora os pregunto, ¿no suena un poco extraño que normalmente siempre donde hay una cumbre elevada también se ponen iglesias? ¿Por qué? Pues sencillamente, antes ya eran lugares de culto, de adoración a ídolos, a demonios, a extraterrestres, a dioses que venían de fuera. Y el catolicismo no hizo más que seguir con lo mismo, cambiándole los nombres a los ídolos, a estos marcianitos, que en verdad eran demonios. Y han puesto esos centros de adoración en los lugares altos. El texto de Éxodo 20 que antes hemos leído, ahora lo entenderéis mejor, ¿verdad que sí? No haremos imagen, no adoraremos, porque eso no es cuestión divina, eso es paganismo y adoración a demonios. Mira, hablando de estas cosas, apariciones, cosas que vienen del cielo, gente que se pone de rodillas ante ellos, que les enciende velas. ¿Por qué se encienden velas a las estatuas, a los ídolos? ¿Os lo habéis planteado? Porque no se ven los ídolos, es por eso. Las velas se utilizan en cuestiones de brujería, en cuestiones de satanismo, y es sencillamente invocación a muertos, abrir la luz, abrir una puerta para que vengan de allí, se comuniquen o entren en ti, o hagan comunicación contigo. Y eso es un factor, un denominador común de todas las religiones paganas y de otras que se dicen cristianas. Velas. ¿Os habéis dado cuenta que en todas las imágenes hemos visto velas ante ídolos? Primera de Reyes 14:22 nos dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también, ¿qué hicieron? Se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y estos eran los del pueblo de Dios. Por estar en contacto con los paganos que hacían todo esto, terminaron como ellos. Lugares altos, estatuas, imágenes de Asera. ¿Quién es Asera? Asera era una diosa. Isis. ¿Os suena Isis? Que ahora está tan de moda porque también son unas siglas de un grupo que están liándola en Medio Oriente. Pues resulta que Isis es la misma que Diana de los Efesios, que aparece en la Biblia, de tantos personajes femeninos que han sido divinidad en muchas culturas, que nos podemos remontar hasta llegar a una señora de Babilonia, mirad qué casualidad, que se llamaba Semiramis. Por tanto, una vez más vamos a parar a lo que después se transformó en un culto, entre comillas, cristiano, llamado Virgen María. ¿Sí? Eso es historia. Lástima que muchos católicos no conozcan esta historia. Quizás a los católicos también les convendría mirar la historia, al igual que a todos nosotros, porque resulta que a través de la historia, si no la olvidamos,
nos vamos a dar cuenta de cómo siempre nos han querido engañar. Y ya va siendo hora de que despertemos y nos demos cuenta de la verdad. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. No los ídolos, no Satanás ni los demonios, Jehová. Y así, un texto detrás de otro. Todo esto os lo paso deprisa hasta llegar aquí. Sacerdote católico abusador de niños acusa a los alienígenas. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Un cura de Filadelfia, Estados Unidos, fue arrestado por abusar de más de 20 menores de edad durante un periodo de 15 años. El religioso dijo a la policía que fue visitado por extraterrestres enviados por Dios y que estos seres le dijeron que era su misión realizar estos actos sexuales. Los episodios de abuso se dieron en su mayoría dentro del terreno de la iglesia en la cual ejercía como párroco el acusado. Pero dentro de las denuncias que pesan contra el religioso, también figuran ataques sexuales realizados en la casa de los padres de los menores. La policía condujo múltiples entrevistas con el criminal, quien admitió los abusos sexuales de niños. El religioso asevera que en 1996 recibió la visita de alienígenas enviados por Dios. Estos seres le dieron una misión que incluía el abuso físico y sexual de solamente niños. El delincuente asegura que en un primer momento no podía creer el pedido y eligió ignorar las demandas de los visitantes. Pero luego de que las visitas se repitieran una y otra vez, el religioso decidió que no tenía otra opción que cumplir con los abusos. El cura dijo a los policías que los alienígenas lo amenazaron con que si no ejecutaba la tarea, pasaría la eternidad en el infierno por no cumplir los deseos de Dios. Yo no sé si este hombre se inventó una trola como un castillo, una mentira, no lo sé. Pero cuando sabes toda la temática de quiénes son los extraterrestres en verdad, los que dicen que vienen a visitarnos, pues todo sería posible. Divinidades paganas. Hechos 19:34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¿Contra quién gritaban esto? Contra el apóstol Pablo, que había ido allí y les estaba diciendo: estos son ídolos, y esto viene de lo que viene. ¿Y qué pasaba? Que lo acogieron así de mal. ¿Por qué? Porque resulta que ya en ese entonces con esto se hacía un gran negocio. Y allí, en Éfeso, en Turquía, resulta que era común que había vendedores que hacían estatuillas de la señora Diana, la divinidad, una señora a la cual ellos rendían culto, que era la misma Semiramis de Babilonia. ¿Qué hacían con eso? Dinero. Si la gente hacía caso a Pablo y decía que eso eran ídolos, ¿qué pasaba? Se les acabó el negocio. En el libro de Isaías se registra unos cuantos versículos donde Dios se ríe, se mofa de los que hacen estatuas. Sí, que utilizan una maderita para quemar, porque se calientan con ello. Con otro trozo de la misma maderita calientan la comida y luego con lo que les queda se hacen una figurilla y la adoran. Y Dios se mofa de eso. Pero es que ahora id a ciertas localidades y veréis que se hace lo mismo, con estatuillas de la Virgen, con Cristos en imagen, con santos, es exactamente lo mismo. Gente que vive solo de esto, pues tienen un grave problema con Dios y sería mejor que se buscaran otro empleo, porque lo que están haciendo es transgredir mandamientos de Dios y llevar a mucha gente a la idolatría, por tanto a adorar ¿a quién? Al mismo Satanás. Ezequiel 6:13 nos dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos,
en derredor de sus altares, sobre todo collado alto en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Por tanto, ¿a quién? A todos sus demonios. Y ahora vamos a ver algo que hay personas que desconocen. ¿Habéis oído hablar de Nikola Tesla? ¿No suena? ¿Os lo han enseñado alguna vez en el colegio, en la universidad? Nikola Tesla. Supongo que aún conocéis menos a María Orsic. Pues estamos hablando de un yugoslavo y una alemana. Y este señor que veis arriba, Nikola Tesla, su nombre, es o está considerado el mayor científico de todos los tiempos. ¿Por qué no nos lo han comentado esto en los colegios? Resulta que hasta un señor muy conocido, que se hizo famoso, le copió los inventos a este. El señor Edison, Thomas Edison. ¿Y qué inventó este hombre? ¿Y cómo llegó a la conclusión para poder inventar estas cosas? Pues os lo pasaré un poco rápido. Pero aquí tenéis precisamente a Tesla y la señora María Orsic. Era una señora que se dedicaba a clases de ballet, danza. Hasta que un día, ¡pum!, se desploma y entra en trance. Nikola Tesla también era un señor que no sé dónde se puso, porque eso la historia, que yo sepa, no lo registra, pero que llegó un momento en que él mismo expresa que recibe visitas y no precisamente del vecino de al lado, sino de un lugar lejano, muy lejano en los cielos. Y le vienen y le dicen qué tiene que hacer y le dan los conocimientos para que llegue a hacer cosas increíbles. Una de esas cosas increíbles es precisamente algo que también se le dio a esta chica, con la cual ellos mantenían relación entre sí. María era una medium, y una medium que trabajó para el Tercer Reich del señor Hitler. Nikola Tesla hizo grandes descubrimientos, no hacía ni maquetas. Sabéis que normalmente los científicos trabajan con maquetas para mediciones, pesos. Ni eso hacía, porque sabía que lo que hacía era perfecto. ¿Y sabéis qué llegó a hacer este señor? Lo mismo que en definitiva propició también esa señora. Los dos, a través de comunicaciones extrañas, llegaron a hacer los proyectos de ovnis. Y resulta que todo esto fue utilizado ya por el ejército nazi. Por tanto, los ovnis ya existieron antes de nuestros días, de cuando o los podéis ver por aquí, ¿no? Esto estamos hablando de la década de los años 40, a partir de 1940 y algo. Lo curioso de todo esto es que se conservaron planos. ¿Sabéis? Este señor también llega un momento en que ya desaparece del mapa y hay agentes que se llevan toda su documentación, todo lo que él tenía, todos sus trabajos. Evidentemente algún gran gobierno se quedó con eso, Y cuando veis todo lo que ellos narran al respecto, sencillamente dicen claramente que esos seres les dieron la forma de construcción de estas naves, que la gravitación, y ellos como si nada. Podían ir a velocidades cada vez superiores, se podían seguir avanzando los proyectos, etcétera, etcétera. Pues todo esto es historia. ¿Por qué estas cosas no nos las cuentan en la escuela? Quizás entenderíamos muchas más cosas.
Pero es curioso que tanto uno como otro recibieron estos conceptos de seres extraterrestres. Y ellos escriben sobre esos seres también. Esta información quedará para vosotros, para que la podáis consultar. Mirad que escribió Ellen White. Una vez más, nos vamos a quedar sorprendidos. En el libro Eventos del Tiempo Final, dice: en la sinagoga de Satanás, él doblega bajo su cetro y trae a sus concilios agentes que puede usar para promover su propia adoración, que es lo que siempre busca. No nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son inspirados por los ángeles caídos. Satanás puede impartirles conocimiento científico y aconsejar a los hombres en filosofía. Él es experto en historia y versado en la sabiduría humana. ¿Qué? ¿Habías leído este escrito de Ellen White? Qué claro deja cómo esos pretendidos extraterrestres, demonios, son los que pueden llegar a impartir conocimiento científico y hacer auténticas maravillas. Porque Satanás viene de un lugar donde todo eso existe y se supera. Satanás viene del cielo. Y Satanás sabe qué hay en el cielo. Él lo vivió a saber por cuánto tiempo. ¿Creemos que Satanás vino con una mano delante y otra atrás? Cuando la propia Biblia nos habla de cosas con las que Dios se mueve, Dios también utiliza tecnología. Cuando he dicho esto en algunos sitios dicen: pero si es Dios, ¿para qué necesita la tecnología? Yo no lo sé, pero la utiliza. Y si la utiliza, y los ángeles también, y nosotros cuando Jesús venga vamos a ser subidos a una plataforma que durante 7 días nos llevará a través de Orión hasta el lugar donde está el cielo, no nos subimos a una nube etérea, nos subimos a algo tangible. Entonces, creamos que realmente los ovnis existen, porque Satanás se llevó algo del cielo y lo transmitió también a los hombres. Y podemos decir que podemos ver platillos volantes y quizás no son solo extraterrestres, porque si en la década de 1940 esto ya se estaba trabajando y algún gobierno se llevó eso después de todo el tema nazi, ¿qué podemos esperar con los años que han pasado? Pero no solo eso, evidentemente Satanás ya vino manifestándose así. Por tanto, hay dos cosas en el fenómeno ovni. Una puede ser también tecnología humana, la otra, Satanás y sus ángeles en sus aparatos. Y ahora entenderéis por qué pasan ciertas cosas a las personas que reciben experiencias ovni. Ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Entrevista con el astrónomo jesuita Funes. Ayer os dije, terminando el tema de los jesuitas, el tema de mañana va a tener que ver con los jesuitas. Pues bien, resulta que en esta entrevista, que aquí está en italiano, vamos a verla un poco en español, resulta que el padre Funes, un jesuita, nos habla de la hipótesis de la existencia de extraterrestres. Posteriormente también hubo unas declaraciones que decían, si vienen extraterrestres, nosotros los bautizaremos. Si han pecado, los bautizaremos también. Y sabéis, curiosamente, él habla de cómo los jesuitas fueron precisamente, y eso lo sabemos por la historia, grandes astrónomos. Y no solo eso, porque sí, de conocimiento astronómico y ya está, sino que esperaban algo que viniera de los cielos. Y ahora resulta que los jesuitas son los que son los mejores astrónomos y son los que trabajan directamente, como no, para el Vaticano, en lugares de observación, en telescopios, en los mejores que hay en el mundo. Pero algunos en concreto, uno en el Vaticano, pero también en este otro lugar, el Monte Graham en Arizona, Estados Unidos,
donde además, por si fuera poco, ya parece pitorreo, parece de risa, montaron un telescopio, el mejor, y le pusieron por nombre, debido a unas curiosas siglas que casualmente coinciden con un nombre, Lucifer. Y ellos mismos declaran que están trabajando, esperando la recepción de visitas de extraterrestres. El Vaticano está preparando el terreno de la segunda venida de Jesús falsa, la de Satanás haciéndose pasar por Cristo, y la de tantos demonios que vendrán simulando que son los que acompañan a Jesús, y tantas cosas más que veremos. Pero mirad qué curioso, porque parece ser que ni los mismos católicos se enteran de esto. Aquí tenéis una página que es de noticias informativas del Vaticano. Preguntas católicas. Les hacen una pregunta sobre el telescopio llamado Lucifer. ¿Por qué el Vaticano tiene un telescopio buscando vida extraterrestre, donde en la Biblia dice que existe vida en otros planetas, y porque el nombre de usando la fe de los fieles católicos para controlarnos y usar las donaciones económicas para este propósito de investigación espacial? ¿Cuándo se nos informará de los descubrimientos que el Vaticano ha hecho con este telescopio? ¿Cuándo van a destruir la fe de los creyentes católicos? ¿Son ustedes los lobos con disfraz de oveja de quien habla la Biblia? Esto se lo escribe alguien, ¿eh? Y mirad qué responden. Hola Raquel, creo que como decían en mi tierra, has oído campanas pero no sabes dónde. Desde hace siglos la Santa Sede tiene Academia de Ciencias como un estado que es, y una parte de ellas es la astronomía, pero no anda buscando nada. A la Iglesia no le interesan los extraterrestres, a nosotros nos interesa la salvación de los terrestres, y en mayúscula, que nos han sido encomendados por el Señor. Si el Vaticano viviera con tus donaciones, la del 90% de los católicos, el Papa estuviera viviendo debajo de un puente. No oigas más ciencia ficción, querida hermana, conoce tu fe y crece, bendiciones. Son católicos y no se enteran de lo que están haciendo los propios jesuitas. Pues qué mal van, ¿eh? Y encima déjalas a la otra persona como un trapo. Ni los propios católicos se dan cuenta de para quién están trabajando los jesuitas. ¿Y para qué? Pues aquí tenéis la historia del Monte Graham y la fundación del Observatorio Astronómico Jesuita. Y resulta que los habitantes de ese lugar, un pueblo apache, han sido... Ellos no querían que se hiciera nada allí, porque para ellos era una montaña sagrada desde tiempos inmemoriales, porque allí habían apariciones también de lo mismo que estamos tratando. Y allí llegan los jesuitas y dicen, sí, pues ahora os quedáis sin esto, y allí montamos nuestro lugar donde contemplaremos las estrellas y esperaremos las visitas de estos extraterrestres. Pues bueno, aquí tenéis parte de una investigación que se hizo allí, y donde hay las declaraciones de los jesuitas trabajando en ese lugar, que están esperando el tema de extraterrestres. Ya sabéis que precisamente los jesuitas son las personas encargadas de trabajar especialmente para destruir al pueblo de Dios. Por tanto, van a engañar absolutamente a todo el mundo. ¿Y quién va a negar cuando vengan extraterrestres diciendo que son esas divinidades, cuando Hollywood nos ha estado preparando para ello? ¿Por qué Hollywood nos ha ido preparando para ello? ¿Hacemos una breve historia? Hollywood, terreno de jesuitas, cedido a los judíos sionistas, que fueron los que hicieron precisamente las grandes compañías cinematográficas. ¿Y de qué iban a tratar ellos sino de echar por tierra la verdad de Cristo? Entre unos y otros, trabajando juntos, porque proceden de lo mismo.
Ahora entenderéis por qué mejor que antes de ver según qué peliculita os lo penséis 2 veces, porque os estarán metiendo en la cabeza conceptos que para nada son buenos y os están preparando, mentalizando para cuando lleguen estos momentos. Si miráis alguna película de esas, que no sea para irla a disfrutar, que sea para analizar el mensaje sutil que están transmitiendo las mentes. Los jesuitas son los que mejor han conocido y trabajado en las mentes de las personas, sus mecanismos, su subconsciente, y saben cómo hacerlo a la perfección. Me voy a saltar todo esto porque todo esto ya os he dicho que estará a vuestra disposición y me voy a centrar directamente en esto. Deuteronomio 32. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos ¿de dónde? De cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Dónde habita Satanás? Antes hemos hablado de esa divinidad que regía en vuestro territorio. Pues resulta que cuando se fue, dice que se fue a Venus. Y Venus, además, es conocida por el mismo nombre que ostentaba él, la estrella de la mañana. El mismo título que también se asigna ¿a quién? A Jesús. Y sabéis, para el mundo del espiritismo, del satanismo, Satanás vive en Venus. Yo no sé si es verdad o no, pero hay otro texto bíblico que nos habla de que los ángeles caídos están en las regiones celestes, no exageradamente lejos de nosotros, y desde allí se manifiestan y vienen aquí. Y Pablo ya escribía sobre eso. Me voy a saltar todo esto y todas estas otras referencias bíblicas. Hay montones de textos bíblicos que nos hablan de cómo Satanás quería hacer lo mismo que hay en el cielo, en la tierra. Quería conseguir la adoración y por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Y me voy a centrar directamente en esto. Rogaría que los que estáis más lejos, si no sabéis inglés, os acercarais tanto como podáis. Vamos a pasar un vídeo. Es un vídeo de 28 minutos y tiene que ver con una persona norteamericana que era el mayor especialista en tema ovni, el mejor de todos, considerado por todos sus compañeros como excepcional. Esta persona no estaba por las cosas de Dios, ni mucho menos. Él creía verdaderamente en que los ovnis eran gente que venía de otros mundos. Pues estad atentos, porque este hombre descubrió una serie de cosas que provocaron que todos sus compañeros de todo el mundo giraran, lo dejaran ya totalmente apartado. Los argumentos que él ha presentado jamás han podido ser echados por tierra. Y vais a ver qué llegó a descubrir este hombre. ¿Creéis en las abducciones? Cuando dicen que los extraterrestres vienen y se llevan a alguien, Que lo sacan del departamento. que los sacan de su habitación, hasta de la cama. Estad atentos a este vídeo y veréis qué cosas. ¿Puedes ponerlo, por favor? El vídeo está en inglés, está subtitulado en español. Por eso os digo que si estáis lejos y no veis bien, os podéis llegar a acercar, porque son 28 minutos que no tienen desperdicio. Sat right in front of him, listening to him, watched him, never heard a word he said. Video got it though. That's interesting. Went back and played this particular video, and this is what we found. What follows is the case of Bill D's experience that took place in Christmas, Florida in 1976. His abduction started out typically late at night in bed. Earlier in the evening, he saw some anomalous lights through the living room window over a forest north of his house. He assumed
Bien, pues creo que habéis visto un vídeo realmente impactante. Normalmente esto ya veis que no os lo van a decir por televisión, ni os lo van a mostrar en películas, ni lo vais a ver en revistas de parapsicología, de fenómenos extraños. Sencillamente es una verdad. Pero, ¿sabéis? También quisiera deciros que si vosotros habéis vivido algún fenómeno de este tipo, estoy convencido de que creéis que eso existe, que esas cosas pasan. Lo que ahora voy a pedir es a algunas personas aquí presentes que han vivido un fenómeno ovni. Gracias a Dios, sin abducciones, gracias a Dios. Pero ya habéis visto que normalmente las personas que reciben esas experiencias de abducciones es porque se han puesto en algo que no toca. Es distinto cuando es una experiencia de encontrarse de repente en una situación así a otra que vayan a cogerte y llevársete. Es muy distinto. Voy, por tanto, a rogar a algunas personas de aquí que se han ofrecido a contar su experiencia ovni. Por favor, ¿puedes venir? Gracias. Buenas noches, hermano. Yo tuve una experiencia, yo creo que ocurrió el año 1994 o 1995, no recuerdo exactamente, pero era Semana Santa. Entonces, yo había llegado de la Universidad de Montemorelos y le platicaba a mi mamá, bueno, me dormía con ella, y le platicaba mis experiencias, y ya era muy tarde, yo creo que eran 2 o 3 de la mañana. En eso estábamos hablando, cuando de repente algo nos hizo observar hacia el lado de la ventana, del lado derecho nuestro, y estaba una gran nave, pero grandísima, que lo estaba, era como, emitía unas luces, y pues yo me quedé muy sorprendida porque nos quedamos sin nada viendo, no sé si usted lo recuerda, no sé, pero yo se lo recuerdo muy, muy claro. Un tiempo lo olvidé, pero viendo todo esto, pues yo pensé que nada más eran cosas de Satanás, pero que no era real. Algo que nada más es como algo que no puede existir. Entonces yo no indagué ni investigué nada, porque dije, es obra de Satanás. Y siempre que he escuchado de los ovnis, siempre cierro mis oídos. Nunca he investigado más. Pero también un primo mío le gustaba ver una película en inglés, que también un niño tuvo abducción y regresó, pero era como 10 años después. En el 70 y tantos pasó esto, así que esto ya tiene muchos años entonces. Pero sí se siente algo muy diferente, y después yo pensaba que lo iba a ver otra vez, pero no, ya nunca lo he vuelto a ver. Pero tienes que vivirlo, y sí es real, porque yo lo vi. Te doy las gracias por haber explicado esta experiencia, que sin lugar a dudas, la persona que ha vivido esto, no le digáis que ha estado alucinando pepinos. Lo ha vivido, lo ha visto. Y ahora imaginaos qué fácil es para Satanás, cuando puede mostrar algo así delante de los ojos de cualquiera de nosotros, qué fácil es quedar encandilado y qué fácil es sucumbir a esa insinuación que verdaderamente es alguien que viene del espacio. Cuando llegue el momento en que aparezcan como tales Satanás y sus ángeles, qué fácil va a ser caer, porque muchas personas han vivido cosas así, y si no, lo han oído de otros. Voy a dar paso a una segunda persona, por favor. Bueno, yo realmente no es una, son 3 veces que ya veo cosas diferentes. La cuarta es la que me sorprendió mucho, pero hermanos, no dejo de tener siempre presente que nosotros somos hijos de Dios y dependemos de Dios. Amén. Satanás va a tratar de engañarnos, y esto no es nada.
son sutilezas apenas, vienen cosas más fuertes. La primera de mis experiencias en la que vi fue la siguiente. Tendría yo unos 18 años más o menos. Me encontraba en San José, en mi pueblo. Estábamos 3 personas más cuando de repente una luz alargada, como si fuera una gota de agua, pero la colita era así, se movía rápidamente de un lado a otro, como que trazaba unas figuras, algo así. Pero me llamó mucho la atención la velocidad con que se desplazaba. Tanto yo como los que lo vimos nos sorprendimos, pero así como apareció, se fue. Posteriormente, como por el año 90 más o menos, venía yo de Zacatepec y en la noche, enfrente del rancho inglés, en el cerrito del Venado que le llaman, vi una nave volando encima del cerro. Me medio paré porque me llamó la atención. Es una cosa que gira, zumba y emite colores diferentes, pero igual se levanta, se pierde en el espacio. La siguiente que vi no tendrá mucho, tendrá como un año. Iba yo en mi pipa viendo viajes de agua y iba a ver un viaje a Tequesquitengo, cerca del Paraíso que lo llaman. Iba yo en la carretera, de repente pasa delante de mí, en mi parabrisas así, una esfera naranja de un color fuerte, destellante, pero cuando la vi hasta me medio destanteó en mi volante, pero la vi, no perdí, gracias a Dios, seguí manejando, pero vi cómo pasó enfrente de mí y se perdió sobre esta parte. Se fue. Me llamó la atención, digo, ¿qué fue esto realmente? Fui, dejé el viaje y de regreso, cuando venía yo dejando el viaje, me encuentro un amigo que cuida una casa, una quinta de ahí de Tequesquitengo. Y le pregunto, le digo, oye Roberto, ¿de casualidad tú no viste una esfera naranja que pasó, que cruzó aquí? Se empezó a reír y dice, ¿la viste? Digo, sí, pues me pasó enfrente de la pipa, yo venía manejando en la carretera. Dice, exactamente más o menos dónde, le digo, está la entrada del Paraíso, pero por lado de la casa de Cos, en la subida. Dice, sí, dice, ven, no te lo voy a decir yo, dice, que te lo diga mi esposa. Dice, mujer, ¿dónde estábamos cuando vimos la esfera? Hermanos, dice que ellos vieron que la esfera salió de medio del agua. Salió y en ese zumbido se vino y pasó encima de ellos. Dice que ellos estaban sentados en unos sillones y lo vieron cómo pasó. Dice, y se fue. Entonces fue cuando pasó enfrente de mí en la carretera y pues yo la vi también. Hermanos, no es la primera vez, yo lo vi, tendrá como unos 3 meses, un primo político y su hijo lo vieron también sobre esta parte, la misma. Y le pregunté porque me decía, tío, ¿la hubieras visto? Me mostró qué forma tenía. Yo la que vi fue esfera, la que él vio era como algo alargado, pero del mismo color, anaranjado, fosforescente, el mismo zumbido y la velocidad con que se desplaza. Bien, la que más me impactó, hermanos, fue con mi hermano. Estábamos regando en un campo ahí en San José, le llaman La Galera. Estábamos regando un cultivo de maíz, exactamente como esto de las 12, 1 de la noche, de la mañana. Cuando nada más de repente, hermanos, una luz verde fosforescente, pero esa luz veía como que se encendió el sol
todo el campo y todo el país se iluminó perfectamente, pero en ese verdor verde fosforescente. Y nos quedamos. Mi hermano dice, oye, ¿qué es esto, panzón? Así me dice él. Para esto había dos primos que nos acompañaban, era Israel y Javier. Ellos lo vieron y tuvieron miedo. Yo, no tengan miedo, no pasa nada. Pues se van a dar la luz sin hacer ningún zumbido ni nada. Empezó a desplazarse y se fue directamente hacia el Cerro Frío. Ahí se perdió, ahí se apagó. Todo esto, hermanos, y dicen por ahí, el que de noche anda, cosas va a ver. Y es que el enemigo aprovecha mucho la noche. Pero, hermanos, gracias a Dios, a mí nunca me ha atraído. Me soy sincero. Anteriormente yo tenía ganas de encontrarme con ellos y hablar con ellos, pero no sabía quién era realmente. Hasta hoy que entiendo, hermanos, que es Satanás mismo el que está atacando. Pero, hermanos, no perdamos de vista ni por un segundo que dependemos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, depender es no truncar nuestra relación con Él, sino estar unidos espiritualmente. Yo te pregunto, ¿cómo podemos mantener esta unión espiritual directamente con nuestro Señor Jesucristo? Mi hermano, dice el Señor, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos dice quién es Satanás. Sí. Elena G. de White nos dice, hermanos, no trates de contender personalmente en contra de él. Luchar personalmente, no, porque te destruye. Tiene poder. Pero si tú te aferras de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice el Señor? Déjame tu pleito que yo lo voy a pelear. Tu problema yo lo voy a resolver. Pero, hermanos, necesitamos estar unidos permanentemente en Cristo Jesús. Porque vuelvo a hacer mención, hermanos, esto es cosa nada lo que está pasando y lo que hemos visto. Vienen cosas mayores. Pero, hermanos, que no te deslumbre. Mantengamos firme. Y tenemos el testimonio de todos los mártires que han dado su vida por Cristo Jesús. Siempre su vista, hermanos, nunca estuvo puesta en la tierra. Siempre su vista estuvo al cielo. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, me olvido de mi pasado y me extiendo hacia adelante. Lo de atrás yo lo tengo como basura, como estiércol, no cuenta para mí. Pero ahora de aquí en adelante, dice, mi meta es llegar a Cristo Jesús. Él nos dice, no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Sigo luchando, sigo a la meta para alcanzar el premio supremo, que es al llegar al lado de Cristo Jesús. Pablo, cuando fue llamado a ofrendar su vida, dijo, para mí la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que su vida se sellaba con su muerte en Cristo Jesús. Hoy yo te invito, mi hermano, a aferrarte a Cristo. No te separes de Él. La oración, el estudio, la obra de la predicación es la clave para mantenerte siempre directamente con Cristo Jesús. Y cuando tú estés en esta permanente comunión con Cristo, Satanás no va a poder hacerte nada. Porque nuestra meta, hermanos, a hoy en día es alcanzar el sello de Dios para poder luchar y guerrear. El Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. Muchas gracias. Bien, supongo que entre vosotros aún hay más gente que podría explicar experiencias. Sencillamente son dos casos de personas que han vivido estos hechos. No sé qué luz tenía lo que tuviste. ¿Qué color? Muy blanca. Ajá. Blanca, impresionante, inmensa. Bueno, pues sí.
También. Bueno, y tú también. El 25 de febrero, precisamente vi a otro vaso así, una luz, porque era como un fuego, pero a la vez soltaba fuego y al lanzar mis ojos a verla, se apagó al centro de mi casa. Yo lo que vi fue en 1980. Estaba yo en mi casa con mis hermanos. Estábamos como en casa sentados y como nosotros vivimos así, a donde está para la calle, en la mera esquina está un poste y era tiempo de aguas. Tiempo de aguas. Entonces nosotros estábamos viendo así la calle. Cuando de repente mi hermano, que se llama Jonathan, me dice, ¿ya viste lo que está allá en el poste? Y que nos quedamos viendo. Y llega un platillo volador por aquí así. Nomás que lo curioso que nosotros nos quedamos mirando es que ese platillo volador se hizo en 10, pero hizo un triángulo. Hizo un triángulo, entonces cuando se hicieron 10, se hicieron todos de colores verdes, fluorescentes, azules y blancos. Y entonces cuando pegó un rayo, se iluminaron todos más y volaron hacia el cielo y se desaparecieron. Pero nosotros cuando Benito cayó el rayo, nos quedamos así como sorprendidos y como bien tensos. Y hasta nos preguntamos, ¿viste lo que es así? Y preguntamos, ¿no? Y entonces en ese tiempo, es lo que estaba diciendo la hermana Wendy, andaba muy de moda precisamente eso de los ovnis. Es como en el 80. Pues bien, sé que tenéis más experiencias y voy a dejar solo ya una persona más que intervenga para poder finalizar el tema. ¿Sí? Perdón, ¿te puedes acercar al micrófono? Porque es que si no, no se va a oír la gente que después verá esto. Esto sucedió aquí en Puerto Isla. Acá en la calle, esta que va al río, nosotros ahí tenemos nuestra casa. Entonces, en la huerta que está para acá, es la huerta de la China, llamaba la huerta de la China. Una joven que era una dueña de esa huerta. Estaba así, una mata muy grande. Entonces cuando de repente varias gentes lo notaron y lo vieron, y estábamos. Eso tiene como unos 30 años. Entonces cuando apareció una luz azul y se hizo como una bola y daba vueltas alrededor de la copa de la mate. Y de repente se convirtieron en tres olas de como 10 luces cada ola, una para acá, otra para allá y otra para allá. Eran 3 rayos de luces de puras estrellas, 3 grupos de estrellas. Entonces se convirtió en una bola que estaba dando vuelta. Cuando comenzaron a dar una vuelta así, toda la gente se impresionó porque no se iba. Y de repente se juntan todas en una como venía y se fue. Tanto miedo tenía la gente que mandaron a la autoridad a que vinieran a ver ese fenómeno. ¿Qué es lo que estaba sucediendo realmente ahí? Entonces el presidente municipal mandó gente al otro día a tumbar toda la copa del árbol. Todo, y deshojó todo el árbol. Pero, digo, estas cosas que se cuentan, se ven,
Puede ser que hay algunos hermanos que lo hayan visto y que no lo quieran contar por pena, por cualquier cosa, pero en realidad se preguntaban qué cosa podía ser eso. Y como hace mucho tiempo bien ha venido la historia de los ovnis, pero en realidad no era un ovni, era una bola azul que se convirtió en 3 grupos de estrellas. Después de dar unas 5 vueltas, se juntaron todas, otra vez de nuevo, y se fue, desapareció. Ese año lo tiraron, pero digo, la gente se dio cuenta. No es una cosa que yo la vi, varias gente se dio cuenta y tenía temor. La señora que vivía ahí tenía su casa y tenía temor de eso. Por eso se mandó a desaparecer el año. Eso lo digo, son fenómenos que no pueden ser otra cosa más que engaños de Satanás, porque digo, eso no es de lo que pudieron decir una ilusión que tú te imaginaste. No, lo ve uno. Ahora, lo que se está viendo a través de los videos, que realmente Satanás está tratando de llamar la atención, porque yo he platicado con algunas personas y se aferran que muchos van a ser llevados en ovnis y van a desaparecer y van a ser llevados, no sé, ellos dicen van a ser llevados, pero la Biblia no menciona nada de eso. La segunda venida de Cristo es muy diferente, y cuando se habla de que no, es que muchos van a desaparecer. El rapto secreto, no hay rapto secreto en la Biblia, es un arrebatamiento. Ahora, los acontecimientos que se mencionan es la resurrección de los justos, muertos justos, y los vivos que quedan, pero no es como una cosa que queramos componer. Así está en la Biblia, dice Corintios. Pues muchas gracias, porque además este es un detalle que quería comentar: la creencia en el rapto secreto. Hemos de ver si esa creencia que los jesuitas dieron como conocimiento al mundo protestante, que aceptaron en años relativamente recientes, nunca antes ningún protestante aceptaba esto como doctrina bíblica, ha sido abrazado por ya muchísimas denominaciones. Y ¿sabéis una cosa? Veremos si Satanás termina haciendo algo parecido y se lleva a algunos a saber cómo van a terminar. Y muchos igual empezarán a pensar que, mira, ya está pasando. Yo no sé si Satanás hará eso o no, pero estemos precavidos. Por eso, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Para finalizar también, un texto donde nos habla de extraterrestres en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Hay personas que creen que estos hijos de Dios eran ángeles. No. Estos hijos de Dios son los representantes de seres de otros mundos que Dios también ha creado. ¿Y quién fue como representante, el líder de la tierra? No fue Adán, porque Adán ya había fallecido y Adán había sucumbido y había cedido su cetro de poder de la humanidad como máximo representante a quien pasaba a ser el príncipe del mundo, Satanás. A esa misma reunión de seres de otros mundos en concilio con Dios asistió Satanás como representante de la tierra, porque se ha adueñado tanto como ha podido de ella. Pero solo quedó en príncipe, no ha quedado en rey. El rey es y seguirá siendo más que nunca y pronto Jesucristo. Y aquí tenéis ese famoso texto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Hasta entonces no se arrastraba la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después de esta experiencia, de la primera posesión demoníaca de Satanás y a un animal para engañar a la humanidad, se da la promesa también de que la simiente de la mujer, que sería un día quien nacería en Belén, llamado Jesús, pisaría finalmente la cabeza de la serpiente. Sí, Satanás lo heriría en el calcañar, pero no vencería. Cuando la serpiente se le pisa la cabeza, ¿qué le sucede? Se muere. Y Satanás va a terminar así. Y ahí tenemos la primera promesa que da Dios en su palabra, de que nos va a dar la victoria y la salvación a todos. No nos dejemos engañar por los engaños satánicos. No. Tenemos una palabra firme y segura, que es la de Dios. Y si algunos aún dicen de que decimos tonterías, también hasta en esto hemos podido demostrar que no mentimos y que la palabra de Dios es fiel. Que Dios nos ayude a todos a seguirlo, porque el tiempo se acaba y los engaños de Satanás serán muy fuertes. Preparémonos para resistirlos con como dice aquí, escrito está, solo con esto. Que Dios os bendiga. Amén. Para finalizar, quisiera deciros que mañana habrá casi sesión continua de temáticas. Por la mañana tendremos dos. Un tema que también ha pasado desapercibido. Un tema que tiene que ver con la segunda venida de Jesús para poner fin a todo este engaño satánico y esta maldad que ha causado. ¿Sabéis durante cuánto tiempo? 6.000 años. Cuando se cumpla ese año, Jesús volverá. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Se puede saber? Mañana tendremos todo un día para analizar cosas que no dejarán de sorprendernos y que están en la palabra de Dios. Mañana, si no me equivoco, empezamos a las 9:30. ¿Sí? A las 9:30. Por tanto, estáis invitados y os recomiendo que os traigáis vuestras Biblias también. Vamos a terminar con una oración de rodillas, todos los que podamos y queráis. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, porque tú sigues teniendo grandes tesoros en tu palabra, pero los tesoros siempre suelen estar escondidos, nunca en la superficie, y hay que cavar para encontrarlos. Por eso te queremos pedir que tú nos los vayas mostrando, como has hecho a través de todos estos días, y aún seguro que tienes muchas más cosas por mostrarnos para este fin del tiempo, para quienes han alcanzado los fines de los siglos, que somos nosotros, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes a prepararnos para tu pronto regreso, del cual mañana podremos tratar aquí, y que el Espíritu Santo nos guíe a todo ello. Te agradecemos también porque ya hemos entrado en tu santo sábado, y te queremos pedir que nos ayudes a guardarlo de todo corazón, de puesta de sol a puesta de sol, de viernes a sábado noche. Por eso te queremos pedir que nos ayudes a dejar de lado todas las creencias equivocadas y erróneas que hemos visto y que nos ayudes a abrazar tu verdad y abrazarte a ti, Señor. Cuida de tu pueblo alrededor del mundo y especialmente en tu santo día, el mismo día en que tú vas a regresar, un sábado. Perdona nuestros pecados y bendice a todas las personas que a través de esta temática puedan llegar a apartarse de esas cuestiones satánicas y ser libres con tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.